Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra y las artes. ¿Sabías que Atenea no nació de una manera convencional? Acompáñanos y descubre su increíble origen. La historia comienza con Zeus, el rey de los dioses, y Metis, la diosa de la prudencia. Se dice que Metis era la primera esposa de Zeus y una de las titánides más sabias. Un día, Metis se quedó embarazada de Zeus, y una profecía hizo temblar al poderoso dios. El oráculo predijo que el hijo de Metis sería más poderoso que su padre. Temiendo que este hijo pudiera destronarlo, Zeus tomó una drástica decisión. Engañó a Metis para que se transformara en una pequeña mosca y, en un acto de desesperación, se la tragó. Todo parecía tranquilo hasta que Zeus comenzó a sufrir de un dolor de cabeza insoportable. Ninguno de los dioses sabía qué hacer hasta que Hefesto, el dios de la forja y el fuego, intervino con una solución radical. Con un golpe certero, Hefesto abrió la cabeza de Zeus y, para sorpresa de todos, de la herida surgió Atenea, completamente armada y vestida para la batalla. Con un grito de guerra, Atenea hizo su entrada al mundo, demostrando su fuerza y valentía desde el primer momento. Este nacimiento extraordinario no solo simboliza la inteligencia y sabiduría de Atenea, sino también su conexión única con Zeus. A partir de ese momento, Atenea fue reconocida como una de las diosas más poderosas del Olimpo, protectora de la sabiduría, la guerra justa y las artes. Atenea es frecuentemente representada con una armadura, un casco, una lanza y el escudo Igis, adornado con la cabeza de Medusa. Su símbolo animal es el búho, que representa la sabiduría, y también se la asocia con la serpiente, símbolo de protección y renovación. Atenea tenía una amiga muy especial en su juventud, Palas. Palas era hija de Tritón, el dios del mar, y ambas crecieron juntas como hermanas. Se entrenaron en el arte de la guerra, desarrollando una amistad profunda y poderosa. Sin embargo, su amistad tuvo un trágico final. Durante un entrenamiento, las cosas se intensificaron y, en un desafortunado accidente, Atenea mató a Palas. Atenea, destrozada por la culpa y el dolor, decidió honrar a su amiga adoptando su nombre. Desde entonces, Atenea fue conocida como Palas Atenea, llevando siempre consigo el recuerdo de su querida amiga. Una de las historias más emblemáticas de Atenea es su disputa con Poseidón por el patronazgo de Atenas. Según la leyenda, ambos dioses deseaban ser los protectores de la ciudad. Para decidir quién obtendría este honor, ofrecieron regalos a los ciudadanos. Poseidón, el dios del mar, golpeó la tierra con su tridente, haciendo brotar un manantial de agua salada. Aunque impresionante, el agua era inútil para los ciudadanos debido a su salinidad. Atenea, en cambio, plantó un olivo, símbolo de paz y sustento. El olivo proporcionaba madera, aceite y alimentos, elementos esenciales para la vida cotidiana de los atenienses. Impresionados por el regalo de Atenea, los ciudadanos la eligieron como su protectora, y desde entonces, la ciudad fue conocida como Atenas, en honor a la diosa de la sabiduría y la guerra. Medusa era una bella sacerdotisa del templo de Atenea que fue seducida por Poseidón en el sagrado recinto. Atenea, enfurecida por la profanación de su templo, castigó a Medusa transformándola en una gorgona, una criatura monstruosa con serpientes por cabello cuya mirada convertía a los hombres en piedra. Sin embargo, la historia de Medusa no termina ahí. Atenea jugó un papel crucial en la aventura del héroe Perseo. Fue ella quien le proporcionó el escudo brillante que Perseo usó para ver el reflejo de Medusa y evitar su mirada directa. Con la ayuda de Atenea, Perseo logró decapitar a Medusa y utilizar su cabeza como arma en futuras batallas. Atenea no solo ayudó a Perseo, sino también a otros héroes griegos. Fue la protectora de Odiseo, guiándolo a lo largo de su arduo viaje de regreso a Ítaca después de la guerra de Troya. Su sabiduría y consejo fueron esenciales para que Odiseo superara numerosos obstáculos, incluyendo el enfrentamiento con el cíclope Polifemo. También asistió a Jason y los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Con su ingenio, ayudó a construir la nave Argo y proporcionó estrategias que permitieron a Jason y su equipo superar numerosos desafíos. Otro de los mitos más conocidos es su confrontación con Aracne. Aracne era una talentosa tejedora que se jactaba de ser mejor que Atenea en el arte del tejido.
Esta arrogancia no fue bien recibida por la diosa, quien decidió darle una lección. Disfrazada de anciana, Atenea advirtió a Aracne sobre su orgullo, pero Aracne despreció su consejo. Entonces, Atenea reveló su verdadera identidad y aceptó el desafío de un concurso de tejido. Ambas tejieron obras magníficas, pero mientras Atenea representaba escenas gloriosas de los dioses, Aracne eligió mostrar sus errores y defectos. Atenea, aunque impresionada por la habilidad de Aracne, se enfureció por su insolencia. En un acto de justicia divina, transformó a Aracne en una araña, condenándola a tejer por toda la eternidad. La relación de Atenea con Hefesto, el dios de la forja y el fuego, es igualmente intrigante. Se dice que Hefesto intentó seducir a Atenea, pero ella lo rechazó. Sin embargo, durante el forcejeo, el semen de Hefesto cayó sobre la tierra, y de esta unión involuntaria nació Erictonio, un ser mitad humano y mitad serpiente. Atenea, sintiéndose responsable por el nacimiento de Erictonio, lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Lo escondió en una cesta y lo entregó a las hijas de Cécrope, el rey de Atenas, con la instrucción de no abrirla. Pero la curiosidad de las princesas las llevó a abrir la cesta, encontrando al extraño niño serpiente, lo que las llenó de terror y llevó a su trágica muerte. Atenea también es conocida por su valentía en la batalla. Una de sus contiendas más épicas fue contra Tifón, un monstruo gigante que amenazaba a los dioses y a la humanidad. Tifón era una criatura aterradora, con 100 cabezas de serpiente y un poder devastador. Atenea luchó valientemente contra Tifón, utilizando no solo su fuerza, sino también su inteligencia y estrategia. Con la ayuda de Zeus y los otros dioses, finalmente lograron derrotar a Tifón, sellándolo bajo el monte Etna. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, jugó un papel crucial en la guerra de Troya, una de las guerras más legendarias de la mitología griega. Desde el Olimpo, Atenea observaba y guiaba a los héroes griegos, influyendo en el curso de la batalla con su sabiduría y estrategia. Desde el inicio del conflicto, Atenea favoreció a los griegos. Fue ella quien instigó a Paris, príncipe de Troya, a elegir entre Hera, Afrodita y ella misma en el famoso juicio de Paris. Paris eligió a Afrodita, ganándose así la enemistad de Atenea. A lo largo de la guerra, Atenea ofreció su apoyo a los héroes griegos. Uno de los momentos más destacados fue su ayuda a Diomedes. Atenea le otorgó la fuerza y el coraje para enfrentar incluso a los dioses en combate. Juntos, lograron herir a Ares, el dios de la guerra, y a Afrodita, inclinando la balanza a favor de los griegos. El ingenio de Atenea fue crucial para la victoria final de los griegos. Inspiró a Odiseo a idear el astuto plan del caballo de Troya, una estratagema que permitió a los griegos infiltrarse en la ciudad y asegurar su caída. Este acto de astucia y estrategia es uno de los más famosos de la mitología griega. El nombre de Atenea tiene una etimología interesante y compleja. Se cree que el nombre podría derivar de la palabra griega Atánatos, que significa inmortal. Otra teoría sugiere que podría estar relacionado con el nombre de la ciudad de Atenas, de la cual es la diosa patrona. En cualquier caso, el nombre de Atenea ha llegado a simbolizar sabiduría, estrategia y protección. Atenea también desempeñaba muchos roles y funciones en la vida de los antiguos griegos. Enseñó a los humanos diversas artes y oficios, incluyendo la agricultura, la navegación y la construcción de barcos. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida cívica y doméstica. La presencia de Atenea y su nombre están profundamente entrelazados con la identidad y la historia de Atenas. Como su protectora, Atenea fue venerada en uno de los cultos más importantes de la antigua Grecia. Este culto se centraba en la Acrópolis, donde se erigía el majestuoso Partenón, un templo dedicado exclusivamente a ella. Los ciudadanos atenienses celebraban las Panateneas, festivales en su honor que incluían procesiones, competiciones deportivas y sacrificios. Durante estas festividades, una gran procesión llevaba el peplo, un manto tejido por las mujeres atenienses, hasta el Partenón para vestir la estatua de Atenea. Este ritual simbolizaba la profunda devoción de la ciudad hacia su diosa protectora y su agradecimiento por su guía y protección. Atenea Pártenos, que significa Atenea la Virgen, es una de las representaciones más icónicas de la diosa.
Esta colosal estatua, ubicada en el Partenón, fue creada por el escultor Fidias en el siglo V a.C. y estaba hecha de oro y marfil. Con sus 12 metros de altura, representaba a Atenea de pie, sosteniendo una lanza en una mano y una figura de Nike, la diosa de la victoria, en la otra. Su escudo, conocido como la égida, adornado con la cabeza de Medusa, simbolizaba protección y poder. La majestuosidad de Atenea Partenos no solo reflejaba la grandeza de la diosa, sino también el poder y la devoción de la ciudad de Atenas. Además de esta imponente estatua, Atenea fue representada en monedas, cerámicas y otros objetos de arte, siempre como una figura majestuosa y protectora. La influencia de Atenea también se extendió a otras culturas. En la mitología romana, Atenea fue conocida como Minerva. Aunque los romanos adoptaron muchas características de Atenea, Minerva era especialmente venerada como diosa de la sabiduría, la artesanía y la estrategia militar. Representada con casco, lanza y escudo, Minerva tenía templos dedicados en su honor, como el Templo de Minerva en el Foro de Nerva en Roma. Minerva también tenía su propio festival, las Quinquatria, celebrado en marzo para honrar sus habilidades en la artesanía y la guerra. Este festival, al igual que las Panateneas, destacaba la importancia de la diosa en la vida cotidiana de sus adoradores. Gracias por acompañarnos en este viaje mitológico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias épicas de la mitología.